La estructura del inconsciente y sus términos. Número 1. El contexto histórico del psicoanálisis en los comienzos de la enseñanza de Lacan. En los años 50, Lacan critica las corrientes dominantes en el psicoanálisis, especialmente la de psicología del yo, por alejarse de los fundamentos freudianos. Una de las cosas que propone es la relectura de Freud desde un enfoque estructuralismo, influida por la lingüística de Saussure y el estructuralismo. En 1953 inicia su seminario, marcando un giro en el psicoanálisis hacia el análisis del lenguaje y el inconsciente, principales en las escuelas de psicoanálisis en los años 50, que fue la psicología del yo, que enfatiza el fortalecimiento del yo como mediador entre el ello, el superyo y la realidad. Representantes como Anna Freud y Hartmann critican o tienen criterios de Lacan, que reduce el psicoanálisis a una función normativa y adaptativa, alejándose del inconsciente. Número 2, que fue Klein o el kleinismo, que se centra en las relaciones objetales tempranas con conceptos como posiciones esquizoparanoides y de depresión, o las representaciones de Melanie Klein, que iguales fueron con aportes significativos, que fue la exploración del psiquismo temprano, especialmente en niños, o el criterio de Lacan, que fue el descuido del rol del lenguaje en la constitución del sujeto. Y por último, tenemos el tercer grupo, que es la posición intermedia entre el kleinismo y el freudianismo, ortodoxos, que fueron también representaciones como de Donald Winnicott de los de espacio transicional y de Jung, que fue la teoría del apego. Alguien que tuvo menor impacto a Lacan fue quien priorizó un entorno a Freud, de la primicia del signo o de la primicia del significante. La primicia del signo, el signo tiene y une un significante, o sea, un concepto, y el significante es una representación sonora con igual importancia. Otro, la primicia del significante. Para Lacan, el significante domina, desplazándose y generando sentidos múltiples ligados al deseo. El inconsciente estructurado como lenguaje. El inconsciente sigue las leyes del significante, que son la metáfora y la metonimia, es manifestándose en síntomas y deseos del sujeto. El sujeto del inconsciente está determinado por significantes que marcan por una falta que perpetúa el deseo. Y como número 3, el símbolo, el lenguaje y el significante. El símbolo representa algo ausente, pero esencial para la entrada al orden simbólico, que es el lenguaje y la cultura. El lenguaje es el sistema de significantes que organiza el inconsciente y articula el deseo. El significante, la unidad mínima del lenguaje, definida por una relación con otros significantes. La relación entre ellos estructuran la subjetividad y permiten comprender el deseo dentro del orden simbólico. Número 4. La metáfora y la metonimia. La metáfora, la sustitución de un significante por otro generando nuevos significados, relacionada con la condensación freudiana. La metonimia es el desplazamiento entre significantes por contigüidad, asociados al desplazamiento freudiano. La relación entre ambos mecanismos son fundamentales para el funcionamiento del inconsciente, estructurado como lenguaje y el objeto del inconsciente. Para Freud, el inconsciente contiene deseos reprimidos que se expresan en síntomas, lapsus y sueños. El sujeto está dividido entre el inconsciente y lo consciente. Para Lacan, el inconsciente está estructurado como el lenguaje. El lenguaje dividido se constituye a través del lenguaje y las normas sociales y está marcada por la falta y por el deseo. Del mito de Edipo a la metáfora del nombre del padre. La novela edípica del complejo de Edipo, descrita por Freud, ocurre en la etapa fálica de 3 a 6 años de edad y se basa en los deseos inconscientes hacia la madre y la rivalidad con el padre, inspirados en la tragedia de Sófocles. Una representación conflictiva universal en el desarrollo psíquico, el desear a la madre y superar al padre. Su resolución
mediante la identificación con el padre y la aceptación de las normas sociales. Es clave para entender el desarrollo psicológico y social. Ahora, vamos a hablar sobre la ley del padre, la castración y el gozo perdido. ¿Qué es la ley del padre? Simboliza la autoridad que prohíbe el deseo incestuoso. Esto nos va a introducir a los límites necesarios para la socialización y la aceptación de las normas. La castración simbólica, que no implica más que una pérdida física, sino también la renunciación al deseo de la madre, marcando el paso hacia la madurez psíquica mediante la internalización de las normas. Y el gozo perdido, la renuncia del deseo generado por la sensación de falta. Esto ayuda a constituir la construcción del deseo emocional. Este proceso reprime el gozo que tenemos de manera inmediata de favor de satisfacciones reguladas en la adultez. El deseo como metáfora y los tiempos de Edipo. El padre como metáfora representa la ley y las normas que regulan los deseos, introduciendo al niño al orden simbólico. Tiempos del Edipo. La fase preedípica, que es el deseo hacia la madre sin conciencia de las restricciones, y la fase edípica, que es la intervención del padre que impone límites hacia las leyes del incesto. Y la número 3, que es la fase posedípica, es la renunciación del deseo del niño a la aceptación de la autoridad paterna y la entrada al orden simbólico y a la sociedad, obviamente. Ahora, como otro tema más, vamos a hablar acerca del objeto en el psicoanálisis, que tiene que ver con la pulsión y el objeto pulsión. Es una energía psíquica que proviene del cuerpo y busca descargarse para obtener satisfacción, a diferencia de la necesidad biológica. Puede ser esto el dormir, el comer, el reír. La pulsión no está ligada a un objeto fijo, lo que significa que puede buscar su satisfacción en distintas cosas o actos. ¿Qué es el objeto para entender mejor esto? El objeto es aquello que la pulsión utiliza para intentar satisfacerse. Sin embargo, este objeto no está definido, o sea, queremos decir que esto puede cambiar o incluso ser imaginario, como una fantasía. Por ejemplo, una persona siempre va a buscar transferir algún deseo o algo como la pulsión del amor. Eso viene hacia la pulsión, hacia una pareja o hacia un animalito o hacia su mascota. Objetos simbólicos como el arte, como también el viajar, cosas como esas. La angustia, señal del objeto. La angustia es un estado emocional que Freud descubre como una señal de peligro. Surge cuando el objeto percibe que su vínculo con el objeto de satisfacción está amenazado o cuando el objeto no está disponible. En una reacción frente a lo desconocido, lo inesperado o la pérdida de algo importante para el equilibrio psíquico. Funciona como un sistema de arma o de alarma también que advierte de posibles conflictos internos o externos. La repetición. ¿Qué es la repetición? Es el concepto central en el psicoanálisis para describir cómo las personas tienden a repetir experiencias o emociones o patrones inconscientes, como lo llamamos ahora. Muchos comportamientos muchas veces hablan desde el inconsciente. Esta repetición puede tener varios orígenes, tanto como un intento de dominar traumas pasados, por ejemplo, la vivencia de algún rechazo de su padre o de su madre en su niñez u otros. También tiene que ver con las repeticiones de situaciones similares que va a intentar resolver la persona. También puede estar relacionada con el principio del placer, donde se busca revivir experiencias que generaron satisfacción en el pasado, aunque actualmente pueden ser problemáticas o no están bien vistas por la sociedad. Para Freud, esta compulsión a la repetición muestra cómo el inconsciente está estructurado alrededor de conflictos no resueltos. Aquí viene otro de los temas importantes, que es la demanda, el deseo y el fantasma. El deseo y la demanda,
¿Qué es la demanda? La demanda es una solicitud explícita que se hace al otro de una forma de comunicación que podemos decir que está dirigida para algo real, como ejemplo una figura de autoridad o alguien que va a apoyar a esa persona. La demanda surge en el contexto de una necesidad, pero está marcada por una capa de simbolismo y es una forma de esperar algo del otro. Para Lacan, la demanda se estructura dentro del registro simbólico, es decir, puede estar relacionada con el lenguaje y las normas sociales. No se trata solo de una necesidad física, sino también de un pedido dentro de un contexto que implica la relación con el otro. El deseo. El deseo es algo más profundo e inconsciente. No es simplemente lo que se pide, sino también lo que se anhela más allá de lo consciente, a lo que impulsa a que el sujeto pueda hacer acciones. El deseo está vinculado a la falta, a lo que no se puede satisfacer completamente. Para Lacan podríamos proponer, y como Lacan propuso, el deseo está relacionado con el gran otro, un concepto psicoanalítico que influye a las figuras significativas y a las normas sociales que no están estructuradas. El deseo nunca se satisface completamente, ya que siempre está relacionado con lo que falta en la constitución del sujeto. La introducción al fantasma se refiere a aquellas representaciones mentales inconscientes que se originan a partir de los deseos, conflictos o experiencias no agradables o no resueltas en la infancia. Estos fantasmas son una huella psíquica que nos permiten el inconsciente y que se manifiestan en la vida adulta, influenciándonos en pensamientos, comportamientos, decisiones, puede que sean de manera directa, indirecta, correcta y no correcta. Los fantasmas no son necesariamente conscientes ni se identifican fácilmente, pero tienen un gran impacto en la forma en la que una persona se relaciona consigo misma y con los demás. En términos simples, el fantasma es una suerte de la figura mental que refleja lo no resuelto o lo reprimido. Es algo más psíquico que está influenciado y está asociado con los deseos y acciones del individuo. Por tanto, es una forma de defensa ante la angustia que produce la falta, lo que es un mecanismo de repetición en el que el sujeto va a buscar inconscientemente reconocer a situaciones o relaciones que resulten de alguna u otra manera que eso sea una falta, aunque nunca pueda hacerlo de una manera definitiva. Muchas gracias.